de la maestra Ángela Conde, directora regional de la CADI, sobre el contexto en América Latina de la divulgación climática. Y finalmente, pero no menos importante, una presentación muy breve sobre los objetivos y actividades también de la maestra Maite Salinas, coordinadora de la CADI en México. Les recordamos que, por favor, si ustedes tienen preguntas o comentarios, lo puedan ir colocando en el chat en este evento, y nosotras y nosotros con mucho gusto haremos el registro de todas sus preguntas y las atenderemos de forma directa. Sin más, le doy la palabra, por favor, Adrián, para tus palabras de bienvenida y mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad es una celebración para nosotros en ICM. Nos sentimos sumamente honrados, primero, de ser parte de esta importantísima iniciativa. Con el liderazgo de nuestras colegas de Transforma, la asociación también con nuestras amigas de Libélula. Ya lo decía Jorge, el generoso apoyo del gobierno alemán a través de los fondos IKI y también de la GIZ, para tratar un tema en donde además tenemos hoy la presencia de representantes de organizaciones, de instituciones importantísimas de nuestra región, en particular de México, y que escucharemos de ellos algunas de los elementos más importantes que tenemos que considerar, pero también de las oportunidades que tenemos para catalizar, acelerar el financiamiento climático justamente en México. Sabemos todos que hubo un cambio de paradigma, por así decirlo, cuando en el 2018 aceptamos todos de que era posible buscar que no rebasáramos el 1.5 grados de calentamiento global, pero para ello tenemos que llegar todos en el mundo a una neutralidad de emisiones a mediados de siglo e iniciar de manera acelerada la reducción de estas emisiones. Sabemos todos muy bien que los países han presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas, o dicho coloquialmente, sus metas de París de mitigación. Y lo que tenemos como desafío ahora es la implementación de esas metas. Ya creo que ha habido una concientización, una coincidencia de todos en el mundo, no se debate más de lo que se tiene que hacer. Y ahora realmente tenemos que concentrarnos en mitigación, en la implementación. Y para ello me cuesta trabajo pensar en algo más importante que garantizar que hay financiamiento suficiente y oportuno para hacer realidad esta implementación de las medidas que reduzcan las emisiones en todo el mundo. Uno de los varios objetivos fundamentales de la CADI, por supuesto, es contribuir a que haya una alineación de los flujos financieros hacia aquellas medidas y sectores que requieren de esta inyección de recursos para escalar y acelerar la acción climática. También dentro de esta iniciativa veremos cómo están apareciendo rápidamente riesgos en sectores, en algunas empresas, que tienen que estar muy atentos, y todos juntos tenemos que ir mudándonos y dando la vista hacia lo que es el futuro, un futuro sin carbono. Y por supuesto, termino con algo que todos conocemos, que la cantidad no solo de necesidades, de oportunidades que hay para la canalización de recursos en nuevos sectores que permitan la descarbonización es realmente infinita. Así que, de nuevo, es un gran privilegio para nosotros en ICM ser parte de este esfuerzo multinacional, y un gusto especial trabajar con Transforma, con Libélula y con todos ustedes. Finalmente, un agradecimiento muy especial a aquellas instituciones en México que amablemente han aceptado integrarse a nuestro consejo asesor, que estará nutriendo y nos estará dando dirección y guía para que hagamos bien las cosas, porque ante todo reconocemos el trabajo de muchas instituciones y de muchos expertos que han venido trabajando el área de financiamiento climático, y nuestra intención en la comunidad, la CADI, es sumarnos respetuosa,
constructivamente a estos esfuerzos y ojalá traer un valor agregado importante. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Adrián, por tu mensaje y palabras de bienvenida. Y aprovechamos para saludar a nuestro buen amigo, el doctor Rafael del Villar. Muchísimas gracias, doctor, y tienes la palabra para poder escucharte en materia del contexto en México de la divulgación climática. Bienvenido y agradecerte nuevamente tu participación. No, con mucho gusto, Adrián, te saludo con afecto y muchísimas gracias a la Iniciativa Climática de México por este evento y por llevarla, digamos, un empuje tan importante en un tema que es trascendental para México, no solamente desde el punto de vista, digamos, de económico, inclusive diría financiero. Es un tema que rebasa, digamos, los temas que normalmente trabajamos dentro del Banco Central. Implica temas de seguridad, temas de seguridad nacional, implica temas realmente de desarrollo local, de desarrollo regional y obviamente del desarrollo nacional. Entonces, si pasamos a la segunda lámina, lo que quiero es que empezar con esta idea de que esta creciente integración que estamos impulsando, diversos bancos centrales, ya somos más de 100 a través de la red de bancos centrales para invertir el sistema financiero. Son casi 120, perdón, es que esta integración de factores climáticos en las decisiones económicas y financieras contribuye a nuestra prosperidad. Este es el primer punto que quisiera enfatizar, y es que estos factores son relevantes, son materiales, es decir, son financieramente relevantes para determinar el valor de las empresas, el flujo de caja esperado de las empresas, ¿no? Y esta materialidad, digamos, es fundamental para entender por qué el sistema financiero se está volcando sobre estos temas tan importantes del cambio, ligados al cambio climático, ¿no? Y obviamente la mitigación de las emisiones por parte de las organizaciones y de las empresas y de los países es un tema que se debe de entender como un tema también de mitigación de riesgos. Es parte, digamos, de la misma moneda, son dos lados de la misma moneda. ¿Y a qué nos referimos? Obviamente estamos refiriéndonos a los riesgos físicos que están ligados al cambio climático, de los cuales nuestro país en una baja latitud obviamente tiene pues un riesgo muy, muy elevado, no solamente en riesgos, digamos, por tormentas tropicales, sino también en los llamados riesgos crónicos, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de riesgos agudos, sino riesgos crónicos, y también en la parte de riesgos de transición, son realmente reconocer que no podemos continuar como hemos venido en los últimos 40, 50 años, que los activos que se utilizaron para una etapa del desarrollo del país no van a ser útiles para otra etapa del desarrollo del país. Esto es algo absolutamente fundamental, entender que el status quo no es opción, ¿no? y que el proceso transformador que se requiere en un país como México, con una amplia abundancia de estos recursos naturales, como el sol, como el viento, como el agua, son absolutamente esenciales para identificar cuáles son, digamos, nuestras nuevas ventajas competitivas. Sabemos perfectamente bien que la economía global se va a electrificar. Esto está clarísimo, y esto es algo muy bueno, porque México puede producir la electricidad verde a muy bajo costo, y ya lo ha hecho en el pasado. Y
pero no, las ventajas de la electrificación verde, digamos, para nuestro país, no solamente es para el sector eléctrico, no. Esto es muy importante para la industria, el transporte, para toda la economía en su conjunto. O sea, el sector, digamos, energético eléctrico del país puede subir la competitividad de todo nuestro país y esa es la visión que yo creo que debemos de tener. Otro elemento clave de nuestra competitividad y hacia adelante está ligado precisamente a la preservación de la biodiversidad, de los bosques, de nuestros recursos, digamos, renovables tan importantes que tenemos en todos, a donde quiera que volteemos, parece que hay un recurso importante en nuestro país y es que los servicios ecosistémicos que proveen estos bosques, estas áreas naturales, y esto es algo que también quiero enfatizar mucho, son incluso superiores al valor de lo que producimos, es decir, al valor del Producto Interno Bruto. Entonces, creo que esto es algo que ya se reconoce, está clarísimamente documentado en el famoso reporte Dasgupta, que salió hace año y medio, en Inglaterra, pero que ha tenido un impacto global. Y también quisiera destacar que estos servicios ecosistémicos son realmente insumos invaluables para el bienestar de comunidades y de las empresas, ¿no? Entonces, quisiera pasar ahora al tema que realmente nos ocupa, que es la divulgación de información climática, ¿no? Y empezar por unas ideas muy elementales, pero que creo que hay que enfatizar. Y es que la divulgación de información por parte de las organizaciones en nuestro país y en el mundo permiten la toma de decisión informada de inversionistas, de empresarios, de los empleados de estas organizaciones, de las comunidades en que se asientan estas organizaciones y de los consumidores. Es todo un conjunto, digamos, de participantes que se ven, digamos, beneficiados por, digamos, la definición de estrategias, de acciones en materia climática, en materia ambiental por parte de las organizaciones y las empresas. Y luego, obviamente, una vez que, digamos, entendemos que estas divulgaciones tienen estos beneficios en todos estos distintos actores, nos damos cuenta que esta información es un poderosísimo incentivo para el cambio en la dirección que acababa yo de mencionar en la lámina anterior. Y esto, y es que hay que entender que la divulgación climática es cada vez más una atracción para inversionistas, para estos empleados, estas comunidades, estos consumidores. Entonces, creo que la divulgación climática de calidad es una forma para las organizaciones no solo de mostrar que tienen conciencia de la relevancia de esta materialidad de la que ya hablaba hace un ratito, de estos factores, sino que muestra también, y esto es muy importante, que la empresa tiene una mejor gobernanza y que considera, digamos, su relación con los empleados, con los consumidores, con las comunidades, de una manera holística, ¿no? Entonces, estos aspectos sociales que la empresa, entonces da una visión de la organización de la empresa que ayuda, digamos, a los mercados de capitales precisamente a generar una mayor valuación. Y esto es de lo que hemos venido hablando ya por mucho tiempo, que los activos intangibles en las empresas representan el 90% del valor de estas empresas. Y esto está ligado precisamente a lo que estoy hablando en este momento, a la gobernanza, a esta conciencia digamos, de tener una relación laboral estable, positiva, una dinámica con el clima, con el medio ambiente positivos, ¿no? Entonces,
todo esto va ligado y quiero que no podemos dejar de entender que hay estas relaciones tan fundamentales con la gobernanza y con la sociedad. Y luego, por otro lado, destacar que esto de que la divulgación es voluntaria y demás, bueno, pues sí, sí lo es y así es prácticamente todo el mundo, pero vamos muy rápido a que se vuelva obligatorio, se vuelva un estándar en nuestro país. Y voy a hablar de eso en un momento más, pero lo que quiero ahorita enfatizar es el hecho de que la tecnología a través de satélites, a través del uso de la inteligencia artificial, de redes terrestres, de datos abiertos, etcétera, está siendo cada vez más claro. Esto es lo que Al Gore ha denominado la transparencia radical. Ha obligado, digamos, a que las empresas tengan que aunque no divulguen ellas, digamos, estas redes globales permiten, muchas de ellas globales, como las satelitales, permiten la identificación de las contaminaciones, de las emisiones. Entonces, no escapa a los inversionistas, a los mercados financieros, a los mercados de capitales, el hecho de la contaminación que estas empresas generan y por lo tanto, digamos, el no divulgar se vuelve, digamos, una pérdida absoluta para estas empresas porque pierden la oportunidad digamos, de demostrar que tienen una estrategia, que tienen una narrativa enfocada precisamente en estos temas tan claves. Entonces, me voy a ir hacia la agenda de transformación del sistema financiero muy brevemente, perdón, creo que ya se me acabó el tiempo o se me está acabando. Quisiera nada más destacar muy rápidamente que existen desafíos, y no obstante lo que acabo de decir, existen importantes desafíos relacionados con la divulgación climática y obviamente tienen que ver con cuestiones ligadas a temas que se están discutiendo no solo en México, y esto es importante decirlo, sino a nivel global, como es el tema de las métricas y metodologías para medir para evaluar las emisiones de carbono, la intensidad, las trayectorias de carbonización. Aquí hay un punto clave que son lo que estamos viendo en el G20 y también en la NGFS, en la red esta de bancos centrales y supervisores, que son digamos, estos planes de transición de los países, de las organizaciones, de las empresas, ¿no? ¿Qué plan tienes para transitar a un futuro de menos contaminación, de menos emisiones de gases de efecto invernadero? Otro tema que es un tema complejo y que está batallando la Unión Europea, y lo digo batallando porque la implementación de estos temas de taxonomía son complejos y todavía no lo tienen ellos resuelto, pero digamos son quizás los que más avanzados van en el planeta, es el desarrollo de taxonomías, ¿no? Que permitan definir qué activos, qué actividades son aquellas que son consistentes, digamos, con ese futuro, digamos, amigable con el medio ambiente. Y luego, todos los temas que tienen que ver con, digamos, la acción de terceras partes que verifican, que auditan, que están calificando, digamos, estos planes, estas estrategias de transición, ¿no? Entonces, bueno, es una agenda compleja y por eso hay tantos recursos invertidos a nivel global también, incluso insisto, por los bancos centrales. Entonces, existen mapas de ruta claves. Quisiera señalar que la información coherente, comparable y útil para la toma de decisiones sobre riesgos y oportunidades e impactos climáticos y de la sostenibilidad es obviamente un tema central. Este tema de información en el que me he enfocado en esta lámina. Y simplemente recordarles a ustedes que el International Sustainability Standards Board, para terminar de esta exposición ya casi, ha publicado ya dos propuestas de estándares, una ligada a la sostenibilidad en general y otra ligada al cambio climático, que se van a volver cuando salgan,
que es probable que ocurra esto a finales de año con la COP27 en Egipto, estándares ya se volverían, digamos, obligatorios para las empresas listadas en bolsa de acuerdo a una regulación de la Comisión Bancaria. Finalmente, muy rapidísimo, decirles que hemos venido avanzando en este tema en la lámina 5, que hemos venido avanzando en este tema a lo largo de ya varios años y señalar que, digamos, ya por último, en la lámina 6, que en el Comité de Finanzas Sostenibles, que es parte del Consejo de Estabilidad, sé que lo creamos hace un par de años, estamos trabajando, digamos, para que vean ustedes simplemente digamos, el ámbito grande que tiene ya este comité, de la mano, quiero insistir, de las asociaciones, principales asociaciones del sector financiero del país, en esta amplitud de temas, y acabamos de agregar este grupo en la parte de la derecha, lo ven ustedes, de estándares del International Sustainability Standards Board, que es un grupo realmente concentrado en el análisis de esta consulta. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de precisamente, no solamente de crear conciencia en las autoridades y en las asociaciones financieras del país, sino realmente ver cómo buscamos una implementación. Y finalmente, abajo, en una línea transversal, ahí ven una cosa que le llamamos hub de capacitación. Esto es algo también completamente nuevo que estamos echando a andar de la mano del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Y este hub de capacitación lo que busca es crear, digamos, la currícula y digamos, los temarios para que un tercero pueda, digamos, de una manera prácticamente autodidacta, pueda ir conociendo estos temas a través de material pregrabado totalmente gratuito, 24/7, ¿no? Y entonces, y bueno, discúlpenme si me tardé demasiado, y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. La verdad estuvo muy clara y muy relevante toda la información que amablemente nos compartes sobre el vínculo de la agenda y la información climática con el sector de las inversiones y, por supuesto, esta muy amplia descripción sobre los arreglos institucionales y particularmente los mensajes donde enfatizas con mucha claridad y mucha pertinencia la importancia que para la propia sostenibilidad del sector tiene la divulgación climática. Muchísimas gracias y por supuesto desde la CADI estaremos apoyando de la mejor forma y de la forma más abierta estos liderazgos y estos avances institucionales que ya se han estado haciendo aquí en México con el liderazgo, por supuesto, del Banco de México y muchas otras instituciones y personas que han estado involucradas en los últimos años. Muchas felicidades, doctor, por este avance. Y precisamente ahora que tenemos esta muy clara película, fotografía de la importancia que tiene la divulgación climática, donde pudimos aterrizar en México, damos la palabra a la maestra Ángela Convey, directora de la CADI, directora regional de la CADI, para entender el contexto regional donde se inscribe precisamente esta discusión. Adelante, Ángela, por favor, el piso es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ICM por hacer este lanzamiento posible. Un especial agradecimiento a Adrián Fernández por su fervorosa bienvenida y también al doctor Rafael del Villar por su excelente ponencia. Describías 3 puntos muy importantes en esa ponencia, doctor Rafael, que me parece importante resaltarlos, y es la oportunidad no solamente de México, sino también de la región en cuanto a al uso de su diversidad y recursos naturales para hacer esta transición a una economía verde mucho más fácil. También hablabas de la divulgación climática de calidad, que es exactamente lo que la CADI quiere hacer y quiere aportar como uno de sus objetivos. Y esas hojas de rutas que mencionas que tienen los bancos centrales, unas hojas de rutas muy específicas y ya muy organizadas, pues específicamente la CADI también quisiera lograr eso para los inversionistas institucionales con los que estaremos trabajando.
Entonces, eso me ayuda a unir esas tres ideas con lo que queremos contarles hoy, que es el contexto, que es la CADI, la iniciativa de la CADI, y cómo inicia la CADI. Siguiente diapositiva, gracias. Entonces, la CADI es una iniciativa de Transforma. Transforma es un centro de pensamiento colombiano que promueve la acción climática y las transiciones ecológicas como elementos fundamentales en la búsqueda de sociedades y economías sostenibles y regenerativas a nivel nacional, regional y global. Teniendo esto en mente, Transforma en sus ejes temáticos decide iniciar los programas de finanzas, los cuales buscan lograr que los flujos financieros, tanto públicos como privados en Latinoamérica, sean consistentes con los objetivos del Acuerdo de París. ¿Y esto cómo lo hacemos? Mediante diferentes programas que hagan un análisis para esa toma de decisiones, diferentes programas de construcción de capacidades y un seguimiento al marco normativo aplicable. En el 2019, Transforma lanza su primera iniciativa alrededor de finanzas climáticas y esa iniciativa se llama SECAI. SECAI es la Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos en Colombia. Esta iniciativa ha sido implementada en el país durante los últimos 3 años y ha progresado bastante bien. Ha sido muy bien acogida por los diferentes inversionistas institucionales y también por los diferentes actores del sector financiero, incluyendo reguladores y gobierno. Entonces, es ahí donde inicia, de donde nace la iniciativa, la CADI, esa necesidad de expander lo que está ocurriendo en Colombia y de incrementar el conocimiento alrededor de finanzas climáticas en la región. Entonces, la CADI, nace la propuesta de la CADI y en esta primera etapa estaremos haciendo la implementación en México y también en Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Todo esto es todo lo que estamos hablando en este momento, pues se hace posible gracias a la generosidad y el apoyo de nuestro donante IKI. Como ustedes saben, IKI es la Iniciativa Internacional de Protección del Clima y es una parte importante del compromiso en finanzas climáticas del gobierno alemán. Varios de los ministerios y de las oficinas unen recursos para cumplir estos objetivos y para gestionar estrategias que apoyan a los países desarrollados y en desarrollo con la implementación de las NDCs asumidas en el Acuerdo de París. Algunos datos básicos de cómo IKI apoya estas iniciativas y qué tantos proyectos hay en finanzas climáticas cuyo donante es IKI. Entonces, actualmente hay 19 organizaciones que están implementando alrededor de 35 proyectos IKI en México y hay más de 800 millones más de 800 proyectos en clima y biodiversidad en 60 países alrededor del mundo, contribuyendo con más de 5 billones de euros. Esto ha ocurrido desde el 2008 hasta el 2021. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces les cuento más sobre el objetivo principal de la CADI. El objetivo principal de esta iniciativa es buscar la inclusión de las variables del cambio climático en la toma de decisiones de inversión del sector financiero en América Latina. Como bien lo decía el doctor Rafael, hay muchas oportunidades en la región, dada su gran diversidad, dada su gran cantidad de recursos naturales, entonces tenemos que encontrar la forma de hacer esta transición de recursos hacia estos nuevos sectores y hacia estos nuevos formas de economía verde. En cuanto a la gobernanza de la CADI,
La CADI está organizado de la siguiente manera. Tenemos la coordinación en Colombia por parte de Transforma y tenemos dos entidades implementadoras, una en México, ICM, y en Perú estamos trabajando con Libélula. En los tres países tendremos comités asesores. En México y Perú serán comités asesores nacionales y en Colombia tendremos un comité asesor regional. Estos comités asesores estarán conformados por diferentes miembros de los sectores, miembros expertos, y lo que buscamos es un apoyo continuo en el desarrollo de los objetivos de la iniciativa La CADI. Siguiente diapositiva, por favor. En el equipo directivo tenemos Ángela Combi, directora de la CADI, desde Transforma, Jorge Villarreal, director de política climática de ICM, y Pía Ceballos, la CEO de Libélula. En el equipo de coordinación técnica tenemos desde Transforma tenemos a Margarita Gutiérrez, ingeniera mecánica, maestra en economía del medio ambiente, quien es nuestra coordinadora en Colombia. ICM, Maite Salinas, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en mitigación del cambio climático, coordinadora en México. Y en Libélula, desde Libélula tenemos a Natalie Rona, licenciada en Economía, maestra en Gestión de la Inversión Social, coordinadora en Perú. El equipo es un equipo multidisciplinario y con diversidad de conocimiento. Entonces tenemos, aparte de la coordinación técnica, pues tenemos todos los analistas y asociados técnicos con conocimiento en finanzas o en medio ambiente, tenemos ecólogos, biólogos, ingenieros. Entonces es un equipo muy diverso y por esa diversidad creemos que tenemos la capacidad de ofrecer un muy buen apoyo a aquellos inversionistas institucionales que decidan ser parte de la iniciativa. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los grandes hitos de la CADI, ¿qué es lo que queremos ofrecer? Tenemos tres grandes líneas de trabajo. La primera siendo las reuniones de los comités asesores. Tendremos 3 reuniones en México y 3 reuniones en Perú. También tendremos 3 reuniones de nuestro comité asesor regional, posiblemente en Colombia. En cuanto a la segunda línea de trabajo son las capacitaciones y el aprendizaje. Tendremos 3 talleres en Perú, 3 talleres en México, un taller regional en el 2023 y 2 webinars online de sensibilización. Y nuestra tercera línea de trabajo son las publicaciones. Aquí tenemos diversidad, diferentes tipos de documentos, iniciando por los documentos técnicos, como por ejemplo el documento de barreras que estamos creando en este momento en cada uno de los países, el cuestionario y el ranking que se presentarán a mediados del año en cada uno de los países también. Se hará un ranking de los diferentes inversionistas institucionales y será un ranking anónimo. Las recomendaciones que estaremos dando a cada uno de los inversionistas institucionales y todo este análisis y recomendaciones las haremos basadas en los lineamientos del TCFD. Al final de la iniciativa estaremos creando un análisis comparativo regional en el que incluiremos los hallazgos de ambos países y también estaremos trabajando con Colombia, con lo que ha ocurrido en Colombia. Entonces podremos tener una visión regional de lo que está ocurriendo en los tres países. Y otra parte de las publicaciones son ya documentos un poco más pequeños, como documentos de interpretación legal, opiniones editoriales, policy briefs, entre otros. Todo esto lo llevaremos a cabo en esta primera etapa de la iniciativa, que es desde abril del 2022 hasta julio del 2023. Nuestro objetivo y nuestra ambición es lograr que la CADI se pueda extender a otros países de la región como Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, en el comité regional lo que buscamos es ese grupo de expertos que nos ayuden con el apoyo y el fortalecimiento de una economía climáticamente inteligente en la región. Este grupo de expertos estará conformado, en este momento estamos como en esa aproximación a diferentes expertos y estamos en la conformación de ese comité regional. Cuando ya esté plenamente conformado, estaremos publicando quiénes serán parte de ese comité asesor regional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese comité asesor? Promover las estrategias y el desarrollo de la CADI para la consecución de los resultados exitosos. Uno de los objetivos principales que quisiéramos alcanzar con este comité asesor es apoyar la inclusión de la CADI en las agendas de finanzas climáticas de la región. Queremos que la CADI realmente pueda incidir en todas aquellas políticas, en todas aquellas políticas relacionadas con finanzas climáticas. Y las actividades que estaremos realizando serán diferentes reuniones, retroalimentación de los diferentes entregables, el fortalecimiento de la red de contactos y obviamente la coordinación con otras iniciativas. Bueno, creo que ya se me acaba el tiempo, entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias y le doy la palabra ahora a Maite Salinas, quien es la coordinadora de México y quien estará presentando en más detalle lo que ocurrirá de aquí en adelante en México. Muchísimas gracias y bienvenidos a participar en la CADI. No, muchísimas gracias a ti, Ángela, por ese snapshot tan completo de dónde viene la iniciativa regional. Ahora parte de mi tarea va a ser explicarles un poco con qué actividades y a través de qué acciones vamos a buscar cumplir estos objetivos específicamente en México. ¿Me ayudas, Moni? Gracias. Pues nada más para reafirmar un poco, como bien ya dijo Ángela y Jorge al principio de la presentación, el propósito de la CADI a manera regional, pero específicamente en México, es ser un mecanismo para facilitar la inclusión de oportunidades y riesgos del cambio climático en el sector financiero. Específicamente nos vamos a enfocar en generar las herramientas y propiciar el ambiente colaborativo, y esta es una palabra clave para nosotros, para poder transicionar de manera resiliente a un sector financiero sostenible. Y la primera actividad, como ya bien lo dijo Ángela, es la conformación de los comités asesores. En México tenemos las actividades específicas o la visión específica para este comité de juntar a un grupo de expertos y de actores que han traído la batuta en este tema y que han avanzado de manera muy eficiente, como nos dio en su primer snapshot Rafa, y que nos trabajen con nosotros y nos ayuden a coordinar, asesorar y guiar al comité directivo, a facilitar la interacción con otros actores, a apoyar en la generación de estos mecanismos de articulación para poder cumplir nuestro objetivo y a lo largo de cómo se vaya desarrollando las actividades, sugerir estrategias para adecuar un poco el plan de trabajo que tenemos para que se acomode con el contexto actual y pueda ser lo más impactante posible, además de apoyar en la comunicación de las estrategias. Siguiente diapositiva, gracias. Un poco la manera en la que hemos tenido la visión de conformar este comité asesor, y ha sido una tarea muy importante a la que nos hemos dado estos 2 primeros meses de trabajo que hemos tenido en la CADI México. El proyecto empezó en febrero y una de nuestras prioridades más importantes ha sido socializar el proyecto con el primer propósito de reconocer todas las acciones, como ya había dicho, que se están llevando a cabo en México. Hay muchas organizaciones, iniciativas públicas y privadas que han estado avanzando esta agenda en México, la agenda de adoptar las prácticas de divulgación climática para alinear los flujos con el Acuerdo de París. Y para nosotros es de suma importancia reconocer estos esfuerzos y llegar en un espíritu de colaboración
para poder hacer que las actividades tengan el mayor impacto, pero también para poder llegar a esos actores que se encuentran en un diferente nivel de avance, digamos, en esta agenda. Y en ese sentido, la visión que tenemos para el comité, todavía no, Moni, gracias, es integrar y tener este acompañamiento que represente a la academia, a las asociaciones del sector financiero, y que integren expertos climáticos y expertos financieros y, por supuesto, de la mano de la agenda pública, ¿no? Trabajando también con gobierno, que al fin y al cabo son los responsables de la regulación en el país. Y ahora voy a entrar un poco más a detalle. Ángela ya nos dio una pequeña introducción a las diferentes actividades que se van a desarrollar de manera regional, pero quisiera platicarles un poco la visión que tenemos para las actividades específicamente en México. En esta primera línea de trabajo vamos a estar desarrollando una serie de publicaciones y documentos de conocimiento a lo largo de los 16 meses de trabajo que nos quedan en esta primera etapa. Actualmente llevamos, pues desde que empezó el proyecto, poco más de 2 meses trabajando en un reporte de barreras, porque el primer eje de trabajo en el que estamos muy conscientes que tenemos que enfocarnos es en un diagnóstico real de cómo ha avanzado la agenda en México. Por una parte, este tema de socialización y de creación de alianzas que les comentaba antes, pero también ahora sí específicamente a identificar dónde están los principales retos para poder adecuar las actividades que la CADI tiene planeado para atenderlos. Y en ese sentido, el reporte de barreras, que ya vamos a estar finalizando este mes de mayo y eventualmente tendremos su publicación y nos encantará compartirlo con todos ustedes, va dirigido a todas las audiencias que tienen o encuentran una relevancia en este tema, a gobiernos, asociaciones, inversionistas institucionales y academia. Un poco la metodología que hemos estado desarrollando. Primero fue una exhaustiva investigación de todos los reportes que ya existen, porque como mencioné antes, para nosotros es sumamente importante reconocer el trabajo que ya se ha hecho y ser un ente que sume, ¿no? Entonces hicimos esta investigación, digamos, de escritorio acerca de los reportes que ya han publicado en el tema, entidades como el Banco de México, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, el IFC, entre otros, un poco para identificar cómo ha sido el progreso de las barreras y, por otra parte, también teniendo una serie de entrevistas y conversaciones con los actores que están ahora sí que en el campo de batalla y que día a día se enfrentan con este tipo de retos para poder tener una noción clara de cómo han avanzado los temas. Porque algo muy importante en este sector es que es un sector sumamente dinámico y que avanza muy rápido. Entonces, nuestra intención con este reporte es poder dar como esta fotografía de dónde se encuentran actualmente las barreras de manera muy, muy presente. La segunda actividad, que también va un poco en esta línea de diagnóstico y que ya Ángela también nos dio una pequeña introducción, es que vamos a desarrollar un cuestionario enfocado específicamente a inversionistas institucionales y en primera instancia a afores y aseguradoras. El propósito del cuestionario va a ser poder recabar la información necesaria para hacer un diagnóstico de dónde se encuentran las empresas en estos esfuerzos por adoptar prácticas de divulgación climática. Y con base a los resultados del cuestionario, vamos a publicar un ranking que justamente nos pueda dar como que esta visión de cómo está el orden de avances y el nivel de ambición dentro de las organizaciones. Súper importante y algo en lo que queremos enfatizar muchísimo es que el ranking es completamente anónimo. La intención jamás va a ser exponer a las instituciones o que vayan a tener desconfianza de compartir información con nosotros por no estar seguros en el nivel en el que se puedan encontrar. Realmente el propósito simplemente es tener esta fotografía muy, muy, muy clara de cómo está avanzando la agenda, en qué nivel vamos, para que entonces el resto de las actividades que nosotros vayamos a implementar puedan estar formuladas específicamente para apoyar a los diferentes inversionistas institucionales en cualquiera que sea el estado de avance en el que se encuentre ¿no? este objetivo dentro de las instituciones. Creo que aquí algo que vale la pena mencionar es que tenemos justamente el ejemplo muy positivo en Colombia,
Ellos empezaron a trabajar a través de SECADI, como lo presentó Ángela, desde hace casi 3 años, y ya hicieron esta actividad 2 veces y hubo una respuesta muy positiva, pero sobre todo fue sumamente útil la información que se recabó para poder planear la agenda del resto de las actividades alrededor de esto. Y bueno, evidentemente para la parte del cuestionario, vamos a buscar una empresa experta que se dedique a esto para tener la robustez de la metodología necesaria que pueda guiar un poco la estructura de las preguntas, pero también la estructura de cómo se va a analizar la información para que sea lo más útil posible. El diseño de este cuestionario empieza en esta segunda parte del año. Después va a haber un periodo para que los inversionistas institucionales, tengan el tiempo necesario para poder responderlo adecuadamente, y esperamos que la publicación sea para el último trimestre del año. Y adicionalmente a estos 2 entregables que se van a enfocar mucho en diagnóstico, vamos a tener también una serie de documentos que se van a enfocar en un poco dar como recomendaciones o ya opiniones específicas de cómo se puede avanzar la agenda específicamente en México. Entonces vamos a tener un resumen de política, y algo que a mí me parece muy importante recalcar de este parteaguas entre diagnóstico y ya los materiales útiles y acciones útiles que vamos a estar desarrollando, es que el proyecto y las actividades tienen la flexibilidad y está diseñado de esa manera para adecuarse a responder a la demanda y a las necesidades del contexto nacional. Entonces, en ese sentido, el resumen de política lo vamos a enfocar a un tema donde veamos que aún hay una necesidad de información, ¿no? Vamos a utilizar estas actividades para tratar de llenar los huecos y siempre complementando los grandiosos esfuerzos que ya se han avanzado en México. Y por otro lado, va a haber un documento de interpretación legal. Ha habido muchas conversaciones y algunos avances muy importantes en tema de regulación, y el propósito de este documento justamente va a ser crear la información o recabar la información que nos diga dónde estamos, hacia dónde van las tendencias y dónde podemos trabajar en temas de regulación en México. Y por último, pero no menos importante, vamos a crear documentos con una serie de recomendaciones. Estas también van a responder a la información que recabemos a través del cuestionario y van a ir dirigidas específicamente a inversionistas institucionales que nos extiendan este interés de avanzar la agenda, y en donde podamos, con las habilidades técnicas que ya comentaba Ángela que tenemos en el equipo, dar recomendaciones muy puntuales para poder avanzar su agenda en la adopción de prácticas de divulgación climática. Esto ya será evidentemente hacia finales del proyecto, en el primer trimestre del año 2023, y evidentemente no basándonos en toda la información tan valiosa que va a surgir del resto de las actividades. El siguiente eje de trabajo va a ser enfocarnos mucho en la creación de capacidades. Creo que es evidente, y para nosotros ha sido reafirmada esa idea a través de las entrevistas que les comento que hemos hecho para el documento de barreras, que falta mucha capacitación alrededor de estos temas, ¿no? Algunos de los retos con los que se encuentran las instituciones es que realmente no saben por dónde comenzar o no tienen el conocimiento técnico para avanzar la agenda. Entonces, dentro de nuestro segundo eje de trabajo, vamos a buscar tratar de contrarrestar ese reto de alguna manera. Tenemos planeados 3 talleres específicos con una audiencia principal de inversionistas institucionales, porque como he dicho a lo largo de toda mi presentación, realmente queremos que el proyecto tenga un approach muy práctico y de resultados y de impactos tangibles, pero evidentemente en colaboración con gobierno, las asociaciones del sector y la academia, para poder tener esta visión holística de qué es lo que necesita y cómo mejor podemos estructurar el contenido de estas capacitaciones para que sean lo más útiles posibles. En esta parte me gustaría enfatizar mucho que dentro de este ejercicio de socialización que hemos hecho los primeros meses, hemos creado ya alianzas importantes porque reconocemos que hay otras instituciones que han empujado mucho la agenda, ¿no? Sin mencionar algunas específicamente, ya lo escuchamos de la voz del doctor Rafael sobre el hub de conocimiento que están creando, pero a su vez existen otros organismos internacionales y nacionales que han hecho un gran esfuerzo en capacitaciones. Y gran parte de la labor y el objetivo al que nos hemos autoimpuesto es
tener una comunicación y una colaboración muy cercana con estas instituciones para que entonces podamos complementar y adecuar nuestros contenidos a donde todavía haya huecos que cubrir, o a lo mejor incluso a hacerlos tan específicos para apoyar a ciertas instituciones que tengan interés y que todavía tengan como que este nicho de oportunidad para crear capacidades, perdónenme, al interior de sus organizaciones. Aquí tenemos una visión rápida de cuándo los estamos planeando. Ya estamos trabajando en el primero, que va a ser en el mes de junio, ya casi. Entonces también nos va a encantar poder compartir el contenido una vez que tengamos definida la agenda final. Y uno más regional en Colombia, como lo mencionó Ángela, en marzo del año entrante. Y un poco para complementar esta visión de capacitaciones y de creación de awareness, vamos a tener 2 webinars adicionales para los clientes de los inversionistas institucionales, un poco con esta visión de conocimiento bottom-up, para que también los clientes puedan estar y crear conciencia de cómo se está utilizando su dinero y el poder que pueden tener para dirigir y tener impacto en tratar de alinear los flujos financieros en el país. La siguiente, Moni. Y bueno, por último, quería darles esta visión de cómo se van a ver las actividades ya específicamente en México, con fechas y con la línea de tiempo desde que empezamos el proyecto en febrero hasta julio, que va a concluir esta primera etapa, porque una parte muy importante, y como lo he mencionado a lo largo de la explicación de las actividades, es que está diseñado para que ciertas actividades nos puedan dar la información y el contexto necesario para adecuar las consecuentes y de esta manera aterrizar mucho las acciones que vamos a tomar para reaccionar al contexto nacional y a las áreas de oportunidad que vayamos encontrando, ¿no? Y sobre todo un poco por el comentario que hice, que este es un sector sumamente dinámico y todos los días existen mecanismos nuevos, recomendaciones nuevas, marcos nuevos, etcétera. Entonces es sumamente importante que el proyecto tenga este dinamismo y esta adaptabilidad para realmente responder a las necesidades del país. Y nada más por último, para compartirles, ahí pueden ver una flechita, la última actividad del proyecto, no nada más en México, sino a nivel regional, va a ser hacer un análisis comparativo regional, en donde toda esta información y todo este conocimiento que vamos a recabar a través de las diferentes actividades, tanto en Colombia, Perú como en México, vayan resumidos en un documento que nos presente esta visión regional y que nos permita también avanzar esta agenda de una manera colaborativa en Latinoamérica. Y creo que eso es todo por mi parte. Igual solo la siguiente diapositiva, Moni, para decirles, por favor, que si tienen interés en el proyecto, acérquense con nosotros. Ahí pueden ver en la pantalla mi correo. También está el correo de mi colega Mónica Alcalá, que por parte de ICM trabaja directamente conmigo en este proyecto. Y adicionalmente el correo institucional de la CADI en caso de que hubiera interés en algo regional. Nos va a encantar saber de ustedes y como les dije, por favor, llévense el mensaje de que este es un proyecto colaborativo en el que lo más importante es crear alianzas y realmente trabajar de la mano con otras organizaciones para mover la agenda en México y tener un impacto real. Y es todo por mi parte, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite, y aprovecho para agradecer las palabras y el mensaje de bienvenida de Adrián. El mensaje y la importancia es para entender el vínculo entre la información climática y el sector de finanzas, así como la importancia que tiene la propia divulgación de parte del doctor Rafael del Villar. Por supuesto, Ángela, gracias por darnos la información sobre la iniciativa regional y Maite por aterrizar sobre las actividades muy específicas que estaremos realizando desde ya en México en la implementación de esta iniciativa. Nosotros queremos a partir del día de hoy manifestar que ya estamos colaborando con todas y todos ustedes. Ya hemos tenido decenas de reuniones con muchas personas aquí presentes en el día de hoy en este lanzamiento público. Tendremos muchas más con quien aún falta.
y por supuesto continuaremos estos diálogos y en este espíritu colaborativo que Maite mencionaba de forma muy correcta. Sin más, desde la Iniciativa Climática de México queremos agradecer otra vez profundamente a nuestro principal donante, que es la Iniciativa Internacional Climática del gobierno alemán, por supuesto a nuestras socias en Libélula Perú, en la implementación de este proyecto en Perú, y por supuesto a nuestras colegas de Transforma Global, quienes llevan la coordinación de este proyecto. Sin más, les dejamos un saludo muy caluroso y agradecemos su asistencia el día de hoy. Muchas gracias.